Si no deseáis aparecer en el vídeo, simplemente desactivar la cámara de vuestro dispositivo. Muchas gracias y que disfrutéis en la videoconferencia. Perfecto, perfecto, Pedro. Vale. Mira, he cogido este esquema o esta infografía, que es como lo dicen ahora la gente, porque me parece que es muy clarita de la doble cadena que tiene la energía eléctrica. Por un lado está la electricidad, que se produce. La electricidad se considera una energía secundaria siempre. O sea, hay unas fuentes primarias de energía, como son, por ejemplo, el sol, o el viento, o el carbón, o el petróleo, o el gas, que son fuentes primarias de energía, y la electricidad se considera una fuente secundaria de energía, siempre es una fuente derivada. La hacemos con algo. No, la electricidad, cuando está sola en la naturaleza, mal asunto, porque es un rayo y no lo controlamos. Para controlarlo lo tenemos que producir nosotros y con, por cierto, unas eficiencias verdaderamente bajas, ¿no? Porque me dicen, hombre, que la energía solar, este panel de energía solar ha subido de un 23% a un 24%. Ahora mismo estamos en torno al 26% de eficiencia en los paneles solares. Es decir, de la energía que le llega del sol, un 26% se convierte en electricidad. Eso en los paneles, pero los aerogeneradores están por debajo de eso. Bueno, tenemos unas eficiencias bastante bajas. Eso significa que generamos la energía eléctrica y otra parte de la energía la desaprovechamos, pero bueno, conseguimos generar y lo metemos en un cable, la electricidad. Eso el cable se lo damos a una empresa que se ocupa del transporte, y aquí veis, no sé si veis mi ratón cuando lo muevo. Sí. Vale, eso se ocupa una empresa que se ocupa del transporte. Significa transporte que me lo llevo a largas distancias. Por ejemplo, si tengo en una térmica que está en mitad de León y yo enciendo la luz en mi casa que está en Madrid, pues la energía ha recorrido todos esos kilómetros. Una buena parte de ellos lo hace en la red de transporte, que es una red lineal por completo, que va atravesando España como grandes venas que transmiten la energía, ¿no? Y esos son las grandes torres que vemos a veces a lo largo de la carretera, son muy altas y que tienen sobre todo, eso se sabe si es una red de transporte porque tiene muchos cristales. Yo os digo así como anécdotas para hacerlo un poquito más jugoso, ¿sabes? La cosa, si os sobran, me lo decís y me las ahorro. Que tiene muchos cristales, que cada cristal es un aislante de 4.000 voltios, entonces, o más. Entonces, cuando tienen muchos cristales significa que llevan mucha tensión. Por ejemplo, la red de transporte larga distancia va a 400.000 voltios. Y cuando llega a las cercanías de una ciudad, pues se baja esa tensión a niveles en los que podamos usarlo, ¿no? Que eso es la red de distribución, que es la que va a las casas. Por ejemplo, supongo que la mayoría tenéis Iberdrola. Bueno, no sé en qué ciudad estáis. Si estáis en Madrid, hay dos distribuidoras, que son Iberdrola y Naturgy. Si estáis o Unión Fenosa de Distribución, como le llaméis. Si estáis, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía, puede ser Endesa. En fin, están distribuidas por territorios porque a cada casa solo llega una red de un propietario. Esa red se conecta a la de transporte y te transfiere la electricidad para tu casa. ¿Ves? Que veis ahí pintada una casita que lo que tenemos a la entrada de la casa es un contador, que es lo que luego miden para meternos un buen sablazo los señores de las eléctricas, ¿no? Y esta es la cadena de la energía. Ahora veremos qué problemas tiene cada parte de la energía y dónde entra el Big Data y la inteligencia artificial en cada uno de estos, ¿no? Y por otro lado, naturalmente, la energía que se enchufa por los cables y nos llega hasta nuestra casa, eso hay que pagarlo. Entonces, hay toda un sistema para conseguir el pago, que digamos que es esta otra línea o esta parte de abajo de la gráfica, que es la parte más del dinero, que es muy importante porque
Esto no es como el pan, que tú te compras una barra y sabes que está a 0,50 y ya está, sino que tenemos la dificultad de que en la red eléctrica lo que se genera en una punta tiene que ser exactamente lo mismo que lo que se consume en la otra punta. Y con una igualdad permanente. Y la latencia de la red total es, a lo mejor son 4 milisegundos de diferencia. Entonces, cada vez que tú enciendes una luz, por ejemplo, o pones una lavadora o lo que sea que haga consumo, hay una turbina en algún sitio que en ese momento está haciendo un poquito más de esfuerzo para suministrarte a ti ese valor, ¿no? Entonces, como eso es así y el consumo no es algo que esté predeterminado, sino que depende de que nadie sabe que en este momento alguien va en tu casa va a encender la luz, pues por eso es tan complicado, porque hay que establecer mercados que con las previsiones de demanda, los que están generando ponen unos precios y los que creen que van a vender, que son las comercializadoras, pues entran con también una oferta a unos precios y se ponen de acuerdo. Pero lo hacen, ahora lo contaremos un poco mejor, lo hacen en distintos momentos del día para poder que en todo momento la electricidad esté, que no te falte y además que se pague. Y eso es la cadena de arriba de valor de la energía y la de abajo del dinero. La comercializadora que pone aquí, que hay muchas comercializadoras en España, aunque ahora mismo está habiendo un movimiento de concentración y están quedando menos, pero había cientos. La comercializadora tiene que pagar, por un lado, la electricidad que consume, que te están suministrando a ti, y por otro lado, a la red de transporte y la distribución le tiene que pagar unos peajes, es decir, como alquiler de línea, porque es la manera en que estas empresas viven, ¿no? ¿Cómo se hace? Mediante la factura de la electricidad. La factura de la electricidad, que es lo que mediante lo que llaman la tarifa, más los peajes, etcétera, eso es con lo que se paga todo el sistema eléctrico y todas las veleidades de los gobernantes que dicen ahora vamos a poner un tope al gas. Muy bien. ¿De dónde va a salir el...? Porque claro, al señor que nos vende el gas de fuera de España le importa un bledo nuestro tope. Él también, él quiere cobrar lo suyo. ¿De dónde sale ese dinerito? Pues en algún momento nos lo van a meter en la factura. De tal manera, por ejemplo, que ese abaratamiento de electricidad que se consiguió en España, efectivamente, por ponerle un tope al gas, hizo que la electricidad en España estuviera más barata y inmediatamente Francia empezó a importar electricidad de España porque le salía más barata. Es decir, con tu factura de la electricidad habíamos conseguido pagar parte de la electricidad francesa. Bueno, esto es os he querido transmitir un poquitín la complejidad de esto, pero vamos a ir paso a paso para que lo vayáis viendo. Si esto me quiere dejar que eso es. A ver, la primera parte es generación. La generación, tenemos varios, podemos tener una generación que está controlada por nosotros, perdón, que es, que es típicamente la generación térmica, que está ahí pintada, o la nuclear, o la hidráulica, que son lo que diríamos la generación clásica. No son las únicas, pero son las más importantes, ¿no? Y tenemos nuevas fuentes de generación que todos conocéis de un tiempo a esta parte, que son la generación eólica y la generación solar, que utilizan la fuerza del viento o que utilizan el sol, bien en forma de luz o bien en forma de calor. Si es en forma de luz se llama fotovoltaica y es la que está de moda y la que oís nombrar durante mucho tiempo. Estamos oyendo que se están instalando nuevas centrales, pues son fotovoltaicas, aprovechan la luz para hacer electricidad. Aunque también las hay termosolares, que aprovechan el calor para almacenarlo, lo almacenan típicamente en unas sales que se funden y luego pueden, ahí almacenan el calor y luego lo pueden soltar
y turbinar y hacer generar electricidad, bueno, utilizan este tipo de fuentes que son, le llamamos renovables, pero también lo que son es que son ingestionables. No podemos hacer que el sol brille y no podemos hacer que el viento sople. El sol brilla todos los días, pero las nubes se ponen entre el sol y nosotros pues cuando les toca y no podemos hacer nada para... Lo único que sí podemos hacer, y aquí ya entra temas de lo que vamos a hablar hoy, es predecirlo. Es decir, utilizar algún tipo de mecanismo para conseguir decir cuánto vamos a generar en viento o en sol o mediante el sol. Y entonces puedo ir a venderlo a los mercados, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos la generación, cada 15 minutos se toman muestras, bueno, en realidad en los SCADAs, en los sistemas de almacenamiento, los tienen casi cada segundo, ¿no? Pero bueno, podemos coger la generación cada 15 minutos, que ya va a ser obligatorio que lo digan los generadores, cuánto generan cada 15 minutos, la meteorología, lo que está pasando y lo que se prevé que va a pasar, las consignas de los mercados, es decir, cuánto se va a poder vender, a qué hora, etcétera, y de esto hablaremos un poquito más. Y el estado en los que están nuestras máquinas, los sistemas de generación. ¿Y qué preguntas puedo responder con estos datos? Pues, ¿cuánto generaré? En concreto, esto es muy importante para la generación renovable, porque la generación convencional, ¿cuánto generaré? Cuánto petróleo queme o cuánto gas queme, ¿no? Entonces, o cuánto agua suelte y turbine. ¿A qué precio lo venderé y en qué mercado? Esto es importante. Hay diversos mercados y hablaremos un poquito más de ello. Y se vende, y el precio se hace mediante subasta y por tanto no es un precio fijo, sino que es un precio que va variando, ¿no? ¿Qué estrategia de mantenimiento óptimo para mis activos? O sea, ¿qué puedo hacer para mantenerlos y que pueda generar el máximo? ¿Cuándo tengo que hacer el mantenimiento y todo esto? ¿Qué estrategia de generación tengo que utilizar para maximizar mis beneficios a largo plazo? Porque puedo no querer generar todo ahora y me guardo, o venderlo todo y me guardo una generación para el siguiente mercado. Y hablaremos de los mercados, ya os digo, un poquitín más adelante y quedará claro. Aquí, mirad, ¿cómo se determina el precio de la electricidad? Esto es importante entenderlo para ver la gran incertidumbre a la que se enfrentan, sobre todo todos los generadores, pero en concreto los de renovables, ¿no? Mirad, la línea verde son las ofertas de compra y la línea azul son las ofertas de venta. Está al revés. No, esta está mal hecho. Las ofertas de venta son las verdes y las ofertas de compra son las azules, según lo veis. ¿Por qué? Porque yo tengo una serie de generaciones que van a entrar en el mercado, que las van a ofertar a 0 euros, que son, ¿cuáles? Las que no pueden parar nunca. Por ejemplo, la nuclear. La nuclear no se puede parar de un día para otro, ni muchísimo menos. Entonces, tiene que venderse sí o sí toda la electricidad que se produzca ahí. Y esa se ofrece a 0 euros al mercado. Las eólicas más antiguas, a 0 euros. ¿Por qué? Porque están subvencionadas. Se venden a 0 euros. Por tanto, al Estado le interesa que siempre estén produciendo. Y luego, según las empresas, según las unidades de generación que tengan, que sean más caras o que consideren que pueden sacar más dinero por ellas, ofrecen diversos tramos. Por ejemplo, aquí tenemos del 0 al 1000 se ofrecen a 0 euros en megavatios hora. A partir del 1200 ya es un poco más. Luego hay otro escaloncito porque a lo mejor es una generación de carbón que es un poquito más cara. Luego hay unas cuantas que pueden ser eólicas que también se ofrecen un poco más caras. Luego hay típicamente los más caros de todos, que son las centrales que van a gas. Y cada una va ofertando para esta hora determinada, por ejemplo, para las 3 de la tarde, pues ofrezco esto y esto otro,
y las solares están ahí, cada una a un precio. ¿Qué hace el regulador del mercado? Pues las pone en orden de menor a mayor y sale esta curva verde que tenéis aquí. ¿Qué hacen los que quieren comprar? Los que quieren comprar dicen, vamos a ver, yo compro yo voy a dar 3.000 euros. Imagínate, voy a dar 3.000 euros por cada megavatio hora. Eso significa que voy a comprar todo lo que pueda porque lo necesito y no puedo evitar tener que comprar. Y por tanto ofrezco un máximo de dinero para seguro poderlo comprar. Otro dice, bueno, pues yo lo necesito menos, así que ofrezco 1.500. Y otro dice, yo este tramo lo necesito pero menos, así que 1.000. Y así se ordenan y el operador del mercado los ordena de mayor a menor. Y llega un momento en que la energía que se ofrece ya se ofrece a un precio mayor de lo que están dispuestos a pagar los que van a comerciar. Y que es ese punto en el que veis que se cruzan las dos curvas. Bueno, pues ese precio es el precio oficial de toda la energía que se comercie en esa hora. Es decir, la nuclear que entró a 0 euros se va a pagar al precio ese que pongamos que son ahí, qué sé yo, 200. A ese precio se va a pagar la nuclear, aunque se ofreciera a 0. Todas las de carbón que han entrado, las eólicas, las solares, las de gas, todas las que hayan entrado por debajo de ese precio se van a vender. ¿Y se van a vender a qué precio? A ese, todos al mismo precio. Todo se va a pagar igual. Y los que compran a ese precio. Aunque hayan ofertado a 3.000, compran al precio que está ahí marcado. No sé si me he explicado bien. Es un efecto subasta y por eso le llaman marginalista, porque el margen, el último que entra en esta casación es el que marca el precio de todos los demás, que es, digamos, el último margen que hay de precio. No sé si esto se ha entendido, porque esto es muy importante para saber por qué es tan crucial para las renovables hacer una predicción de cuánto van a producir, porque depende de cuánto vayan a producir, entran de una manera o de otra en esta curva de oferta. ¿Se ha entendido más o menos cómo se casa el precio en las eléctricas? Perfectamente, Pedro. Vale, porque esto, fijaos, esto ocurre además para las 24 horas de un día, ocurre a las 12 del día anterior. Es decir, hoy a las 12 se sabía cuánto iba a costar la energía del mercado, esto se llama el mercado diario, de mañana, de esta noche a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, así hasta las 23 horas. ¿Vale? Y eso ya se ha subastado y se ha fijado el precio a las 12 de hoy. ¿Esto qué significa? Significa que la mayor parte de la energía ya se sabe el precio que tiene, pero luego va a haber reajustes. ¿Por qué? Porque esto está sobre una previsión de demanda y de generación, pero la realidad es muy dura y a veces lo que un comercializador creía que iba a tener que suministrar, por ejemplo, a una empresa de coches, pues resulta que esa empresa de coches hay una línea que la ha cerrado y le pide menos electricidad. Y entonces dice, oye, que yo ya la tenía apalabrada. Bueno, pues existen otros mercados después que se llaman mercados intradiarios para hacer reajustes, donde el tipo que tenía comprada mucha electricidad puede ir ahí y decir, oye, yo parte de la que tenía comprada la revendo. Y otro que resulta que va a necesitar más electricidad, dice, yo compro más. Bueno, pues se cruza otro nuevo precio. Y hay así hasta 5 intradiarios o 6. ¿Vale? ¿Para qué? Para reajustar la demanda, la oferta y la demanda, el nuevo precio. Entonces, son mercados más pequeñitos, porque la mayor parte de la energía se vende en el diario, aparte de otros acuerdos que hay a largo plazo, etcétera, se vende en el diario y luego los intradiarios son más pequeñitos. Y según se va aproximando la hora, se van reajustando y van saliendo nuevos mercados de ajuste cada vez más cercanos para que en todo momento la oferta y la demanda se iguale y se sepa a qué precio se está pagando.
¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa que lo que sea predicción aquí, una predicción que se usa sobre todo el Machine Learning aquí para hacer esta predicción, es nuclear para el negocio de la eléctrica. Bueno, sigamos un poquito para adelante. Fijaos, os he puesto otro trozo de la cadena de valor aquí. Aquí tenéis el trozo del transporte, que os he dicho que son kilómetros, y el trozo de la distribución, que son, pues, lo que es la parte de las ciudades, ¿no? Entonces, aquí vemos que qué datos contamos en la parte de los cables y los accionadores y todos estos cacharros que le llaman aparamenta, pues que hace que los cables lleguen hasta nuestra casa y en condiciones de seguridad. Pues hombre, tenemos los contadores, muy importantes, porque, como sabéis, los contadores están dando una medida de nuestro consumo y del consumo de todo cada 15 minutos o cada hora. Está la regulación que aplica en cada momento, es muy importante porque eso hace que todo se mueva según esa regulación. Otro dato interesante es el estado de la vegetación, porque fijaos, al ser cables que van por el aire, claro, imaginaos una Galicia. Cuando los cables atraviesan las montañas de Galicia, pues debajo lo que tienen son unos árboles hermosísimos en un entorno en el que llueve mucho y crece muy rápido. Entonces, cómo esté la vegetación va a ser muy importante y se dedica una gran cantidad de dinero en las eléctricas, en las que se dedican a transportar y distribuir, a mantener la vegetación de debajo de las líneas, que lo que llaman calles, pues en buen estado, porque si como aquello se incendie o pase o toque los cables, se produce un corto y inmediatamente nos quedamos sin luz. Entonces, esto que para ellos no les produce ni un euro, es muy importante de mantener. Y luego, lo que es la congestión de los nodos y, bueno, pues cómo están en cada momento, porque tienen los nodos, que son donde se juntan varios cables, y entran tres y sale uno, o lo que sea, pues tienen un máximo de capacidad de electricidad que pueden llevar. Y entonces, y esa capacidad en realidad depende de la temperatura ambiente y de la capacidad de enfriar el cable, porque los cables se calientan y cuanto más caliente está el cable, menos puede transmitir, ¿no? Entonces, pues según eso, puede ser que tenga más capacidad o menos. Y ahí hacer una previsión de ese estado de los nodos puede ser muy importante. Y entonces, estos señores de los cables, pues se preguntan varias cosas, ¿no? ¿Qué valor puedo sacar de los datos de contador, por ejemplo? Esto es algo que en los que estamos en el gremio llevamos oyéndolo años y años, porque desde que empezó la cosa esta de los contadores electrónicos, decimos, oye, aquí hay muchos datos, esto se podrá explotar de una manera o de otra. Bueno, ahora luego os contaré un ejemplo, pero no está tan fácil de explotar por un tema de pura regulación, y es que los datos del contador pertenecen al usuario final, y ese usuario tiene un contrato con su distribuidora que le permite usar esos datos para que le facture y nada más. Entonces, para cualquier otro uso tienen que pedirle permiso y por eso no es tan fácil de explotar, ¿no? Bueno, otra pregunta, ¿cómo y cuándo será el mantenimiento de tantos activos para que sea óptimo ese mantenimiento y sea lo que menos me cueste? Fijaos que estas empresas cobran siempre lo mismo, porque del Estado les dice, a ver, tú a tantos kilómetros de cable, a tanto el kilómetro, tantos seccionadores, a tanto el seccionador, tantos interruptores, a tanto el interruptor, tantos transformadores, a tanto el transformador. Y está perfectamente sabido cuánto va a cobrar. ¿Y cuánto se gasta? Pues se gasta lo que se gasta en mantenimiento. Entonces, cuanto más abarate la cuenta de mantenimiento, más dinero gana. Es así. Entonces, el tema de optimizar el mantenimiento es algo con lo que se llevan peleando las eléctricas desde siempre. Y no es para nada un tema menor, ¿eh? Si os hacéis idea, la red eléctrica es el dispositivo humano que el último que se acaba viendo desde el espacio son las redes eléctricas. Entonces,
Eso significa que hay muchísimas. No que sean muy grandes, sino que hay muchísimas, ¿no? Bueno, por tanto, mantener todo eso es muy importante. El mantenimiento de la vegetación, como ya os he comentado, automatizar la recuperación ante fallos. Cuando la red es muy compleja y hay un cortocircuito que puede afectar a varios nodos de la red, ese automatizar la recuperación puede ser extraordinariamente complejo desde el punto de vista técnico. Esto hay que hacerlo por sus pasos, primero una parte, luego otra, luego otra. Si se pudiera automatizar y optimizar, pues sería interesante. Os estoy hablando, esto sí que es el límite, estamos en este momento en el límite de la investigación. Ahora mismo es, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es si es posible automatizar esta recuperación ante fallos. Y se hace utilizando las últimas tecnologías de inteligencia artificial y utilizando gemelos digitales y, bueno, es un problema muy interesante. Otro problema, el tema de la planificación de la red, claro. Que esto ha salido a la palestra sobre todo por el tema de las renovables. Es decir, las renovables, la electricidad se generaba en unos puntos determinados, que eran sobre todo las centrales térmicas, las centrales hidroeléctricas o las nucleares, y por ahí se ponían unos cables muy gordos y ya está. Por aquí sale la electricidad y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que las renovables se ponen en cualquier sitio. Y entonces se enchufan a la red, donde les dejan naturalmente, pero por toda la geografía. Y eso significa que la red se tiene que estar adaptando continuamente al crecimiento en generación que estamos teniendo. Y por tanto, como una nueva línea, por ejemplo, de transporte de las de Red Eléctrica de España, se tarda 5 años en construir, pues hay que hacer una previsión muy importante, ¿no? Y se hacen previsiones, ya os digo, a 1 año, a 5 años, a 20 años y a 30 años. Entonces, esas previsiones hasta ahora se hacían de una manera tradicional para que os hagáis idea, con un Excel monstruoso, que corría simulaciones de red y cosas. Cada día más se está empezando a usar el Machine Learning para esto porque han visto que consiguen mejores resultados. Y luego la otra es el tema del fraude, lo que llaman ellos pérdidas no técnicas, ¿no? No es nada fácil encontrar al defraudador porque suelen ser muy hábiles, porque hay pérdidas. El sistema eléctrico de por sí tiene pérdidas, no es que sea si yo meto 5 por una punta me salen 5 por la otra, sino que en el sistema eléctrico pues hay resistencias de los cables, hay juntas que no son perfectas y por tanto eso es lo que se llaman pérdidas técnicas, que esas las paga quien le toca y finalmente el usuario final, pero se hace cargo de ellas el transportista o el distribuidor. Pero claro, distinguir las pérdidas técnicas de las no técnicas, es decir, de usuarios fraudulentos o directamente ladrones, pues puede ser un desafío, ¿no? Sobre eso tengo preparadas algunas diapositivas que espero que os gustarán. A ver cómo voy de hora. Voy a regular de hora, ¿no? A ver, más cosas. De todo esto, como os he dicho, está que la generación tiene que ser igual al consumo en todo momento. Hay una entidad que se ocupa de que cada momento esto sea así, porque puede, por ejemplo, tener que decirle a alguien, oye, arranca otra generadora porque me está faltando electricidad en el sistema. O puede decir, oye, apaga esta que me está sobrando electricidad en el sistema. Y eso es un ente que se llama el regulador del sistema, que en este caso coincide con la empresa de transporte, que es Red Eléctrica de España, que están continuamente vigilando la red y avisando para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, necesita saber la previsión de renovables, que es siempre lo más complicado de todo, y qué previsión hay de demanda en todo momento para poder lanzar nuevas centrales o parar, ¿no? Entonces, ¿qué datos necesita? Pues generación 7 segundal, cada 7 segundos, la demanda que está habiendo y la previsible que va a haber, la situación de los nodos de la red, las congestiones y las incidencias. Hay una sala que tienen Red Eléctrica, la tiene en Alcobendas, que se llama el CECOEL, que es la Central de Control Eléctrico de España, que está toda la red de España ahí con lucecitas y se ve cómo está en todo momento la red. La verdad es que es muy impresionante, se pueden ver fotos en internet
y desde ahí se controla toda la red de España, ¿no? Y se está monitorizando. A ver, ¿qué me pasa? No, aquí. Finalmente, toda la parte, o bueno, no finalmente, todas las eléctricas tienen, todas las energéticas, tienen un equipo que se dedica a la gestión de la energía, que llaman ellos, que es cómo compro y cómo vendo para maximizar mis beneficios. Entonces, estos van, bueno, siendo así que sabiendo que son un servicio público y no pueden simplemente decir qué barato está, ahora no vendo. Tienen que dar servicio, ¿no? Pero bueno, necesitan saber pues cómo comprar y cómo vender, cómo optimizarlo. Para eso usan los precios de los mercados, la previsión de generación y demanda, los costes de las energías primarias. ¿Y qué es lo que responden? Pues qué precios va a haber en el diario y en los demás mercados, qué demanda hay prevista, a qué precio se va a pagar la regulación última, que es siempre la más cara de todas. La última significa cuando ya quedan pocos minutos y si hay que subir o bajar, ese es el trocito más caro de todos. ¿Qué estrategia óptima de venta tengo para los mercados? ¿Cómo puedo usar centrales que tengan almacenamiento para maximizar mis beneficios? Las centrales que tengan almacenamiento hoy en día son sobre todo las presas que llaman de bombeo. Que lo que significa es lo siguiente. Es una presa que tiene un embalse que tiene en la parte de abajo del embalse otro embalse. Entonces, cuando yo suelto el agua y la paso por una turbina y genero electricidad, va a caer a otro embalse y entonces lo que hago es que genero electricidad cuando está cara y cuando está muy barata compro electricidad para usarla en unos motores que bombean el agua y la vuelven a subir arriba. Entonces, de esa manera me aprovecho de la secuencia de precios para generar justo cuando más falta hace la electricidad, ¿no? Que es cuando es más cara. Bueno, y finalmente la comercializadora, que lo que quiere hacer es la que tratamos nosotros con ellos y lo que tiene que hacer es pagar la electricidad y pagar los peajes y cobrarnos a nosotros, ¿no? Entonces ahí, pues, ¿cómo puede hacer mejor sus cosas? Pues si sabe los consumos de cada electrodoméstico, cuál es nuestra curva de carga, es decir, cuándo gastamos más y cuándo gastamos menos. ¿Cuáles son las tarifas que tienen ahora mismo las eléctricas? O las tarifas que tienen que poner para que sean óptimas. ¿Cuál es el CENAE? ¿Cuál es la actividad en la que está la empresa? Todas estas cosas, cuando las saben, pueden tratar de ajustar la tarifa óptima para nosotros o para nuestra empresa, si se ocupan de nosotros, de verdad. Yo creo que habría que irse siempre, y cada vez será más normal, que haya las empresas comercializadoras, digo, será más normal por la competencia entre ellas, no porque sean buenas personas ni nada de eso, que cuiden de que tengamos siempre la tarifa óptima, la que más se adapte a nuestra manera de consumir. También puede haber agregación de la demanda, es decir, ofrecer un servicio a la red eléctrica que cuando haya mucha demanda y se vaya a saturar la red por demasiada demanda, podamos nosotros evitar, por ejemplo, durante un rato poner el aire acondicionado y a cambio nos paguen por eso. Eso sí puede ocurrir y si eso lo consigue de muchos a la vez, pues consigue hacer un efecto muy importante en la demanda eléctrica, ¿no? Y también puede decirnos cómo estamos gastando nuestra electricidad en cada uno de los electrodomésticos solamente por la curva de nuestra demanda, ¿no? Que eso es lo que dice ahí de conocer las cargas son los electrodomésticos, sin submetering, sin tener que meter sensores en nuestra casa, solo por nuestra curva, ¿no? Esto ya es algo que se está empezando a ofertar y a mí me parece muy interesante porque nos va a permitir pues optimizar nuestra eficiencia energética. Esto os lo he traído aquí para que veáis cómo evolucionó los precios del mercado diario pues durante el año 21. Fijaos qué subidón pegó en torno a septiembre, más o menos agosto, septiembre ya empezó la juerga.
Y os recuerdo que la guerra de Ucrania empezó en febrero del 22. Por tanto, ya antes de la guerra, frente a todo lo que dijo nuestro querido presidente, ya antes de la guerra había un subidón de precios muy grande y una oscilación de precios enorme, como podéis ver. Sigue habiendo ceros, pero mirad que aquí tenemos un pico de 400 euros el megavatio hora, que es una barbaridad. Nosotros estábamos acostumbrados a que fueran 60, más o menos en promedio, 60 euros el megavatio hora o algo así, y se llegó a 400. En 2022 es verdad que todavía hubo un pico en febrero que llegó a los 700. Es el máximo que hemos tenido en España. En otros países los ha habido peores. Nosotros lo notamos mucho porque nosotros teníamos montado un sistema de predicción de precios y nos equivocábamos en promedio unos 4 euros sobre el precio que iba a haber en el mercado diario. Y cuando empezó esta juerga de precios, pues nuestro error se multiplicó por 10. Es decir, estamos en los 40 euros de error, cosa que para nosotros nos parecía que era algo insoportable, pero que lo necesita todo el sistema, porque fijaos, si tú quieres montar una nueva central solar, tú vas al banco y le dices, oiga, que quiero montar esto. Y le dice, vale, ¿cuánto va a ganar usted? Dice, bueno, pues la cantidad de sol que está previsto en la zona donde voy a poner la central, pues eso me va a generar tanta electricidad y a tanto el vatio hora. Pero fijaos que con esta barbaridad de oscilación la cosa es mucho más difícil. Por tanto, el dato este de cuál va a ser el precio es un dato que es muy importante para todo el mecanismo de operación de la electricidad. Vale, yo hasta aquí, perdón, vuelvo para atrás un momento, hasta aquí era más o menos una introducción a todos los factores, o a muchos, no a todos, pero a muchos de los factores que hay en el mercado eléctrico y en el sistema eléctrico. Y ahora os quería contar unos cuantos, aunque sean pinceladas, pero para que veáis cómo se está usando la inteligencia artificial ya de manera práctica en algunos de ellos. Son cosas, ya os diré, lo que hayamos hecho nosotros, os lo digo, para que sepáis que estamos tocando realidad. Esto lo hemos hecho nosotros, es para Red Eléctrica de España. Red Eléctrica, como recordáis, es la entidad que lleva todos los cables de largo recorrido, de lo que se llama el transporte, y por otro lado la que hace la regulación del sistema. Bueno, desde el momento en que se liberaliza el mercado y las distribuidoras llegan a nuestra casa, siempre la misma, pero podemos ir a cualquier comercializadora, hay una preocupación muy grande de si se están emitiendo bien las facturas. Entonces, Red Eléctrica recibe el encargo del gobierno de vigilar a las distribuidoras, cosa que naturalmente a las distribuidoras no les gusta ni un poco, pero se tienen que aguantar. Entonces, lo que están obligados a mandar todos los datos de todos los contadores a Red Eléctrica y que Red Eléctrica vea, y bueno, y luego las facturaciones por otro lado, y que Red Eléctrica compruebe que esto está adecuado. Bueno, esto está muy fácil de decir, o sea que lo que tiene que hacer Red Eléctrica es, digamos, rehacer la factura para ver que está adecuada, que lo han hecho bien estos señores. Esto es muy fácil de decir, pero cuando hay 28 millones de usuarios, cada uno emitiendo un dato cada hora, por tanto, en unos cuantos años ya teníamos 500.000 millones de registros. Fue cuando Red Eléctrica se desesperó, porque al principio Red Eléctrica recibió el encargo y empezó a recibir los datos y con mucho cuidado los guardaba en una carpeta, en un disco. Y no sabía qué hacer con ellos. No tenía montado el sistema. Entonces nos lo pidió, después de 3 intentos, nos lo pidió a nosotros y nosotros se lo conseguimos hacer. Y teníamos, bueno, pues todos ya tenía acumulados estos 500.000 millones de registros, que eran aproximadamente 7,2 terabytes. Esto os estoy hablando, esto es un proyecto que terminamos hace 2 años. Esto naturalmente ha seguido creciendo a un régimen importante, porque de los 28 millones de usuarios siguen mandando todos sus registros horarios, pues todos los días. Cada hora se mandan 6 datos. Un registro de un contador son 6 datos. Pues se los siguen mandando
y Red Eléctrica tiene que seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto naturalmente permitiría hacer otras cosas, porque ya tenemos en un sitio todos los datos de todos los consumos de España, permitiría hacer una serie de analíticas. Ahora mismo, por regulación, solo pueden hacer esa auditoría, pero permitiría, por ejemplo, saber quién está haciendo fraude, porque su CENAE, por ejemplo, la comunidad de regantes, por poner un ejemplo, tiene una curva de carga muy conocida, que es que como riegan al amanecer y al anochecer, pues tienen 2 picos de consumo muy grandes y el resto del día prácticamente cero. Pues eso es un regante. Si esto cambia, o si tú dices que eres un regante pero no tienes esta curva de consumo, pues se te detecta que tú eres rarito o que estás haciendo fraude o alguna otra cosa, ¿no? Pues se podría detectar muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente, con la dificultad que tiene tanta masa de datos, ¿no? Bueno, nosotros le dejamos montado un sistema, que esto se montó en la nube, en Amazon, un sistema que les permitía hacer todo esto. La mayor dificultad, ¿sabéis cuál es? Desde el punto de vista informático. Pues fijaos, podemos decir, hombre, a mí no me parece tanto, 7,2 teras. Seguro que Google tiene más o que alguna de estas grandes redes sociales seguro que tiene más, Facebook o lo que sea. Pues probablemente, pero esta gente lo que hace siempre es añadir. ¿Cuál es el problema con esto? Con los datos de contador, que los datos de contador muchas veces el fichero no viene completo, le faltan datos. Porque a mí me vienen a lo mejor 25 contadores de golpe, todos en un fichero y además las 24 horas del día. Normalmente los ficheros los mandan una vez al día con las 24 datos, ¿no? Bueno, pues le pueden faltar algunos. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta monstruosidad de base de datos, insertar un nuevo dato, encontrar el sitio que lo tiene que meter y meterlo es costosísimo, no lo hace ninguna. Y para nosotros fue un auténtico reto tecnológico montar esa inserción. No sé si esto os impresiona mucho, a mí me impresiona mucho, y eso que yo no sé especialmente mucho de bases de datos, pero me impresiona mucho. Los que sepáis de bases de datos os impresionará más todavía. Espero. Bueno, sigamos un poquito. Fraude. Aquí tenía yo unas cuantas para contaros un poquito la casuística del fraude. Bueno, el fraude eléctrico, el tema es que es distinto en cada zona. Por ejemplo, es muy distinto el rural del urbano o es muy distinto en unos países que en otros, porque también tiene que ver con la cultura. Entonces, hay que adaptarse a cada cliente. Ellos, además, el defraudador está continuamente observando a los que le observan y se va adaptando para que no le pillen. Entonces, naturalmente, los sistemas de detección de fraude tienen que ser flexibles, versátiles y robustos para que puedan pillar lo que hay en una masa de datos, una maraña tan grande de datos y puedan al mismo tiempo adaptarse a las nuevas maneras de hacer fraude, ¿no? Y bueno, cuantos más datos se usen, mejor. Es verdad que las distribuidoras en España tienen muy poquitos datos nuestros, solamente tienen la dirección donde está nuestro consumo y el CENAE, es decir, a qué actividad nos dedicamos. Nosotros, en nuestra casa, todos es una actividad residencial, pero también cuando eres un taller, pues lo declaras, etcétera, ¿no? Y no tiene más datos de nosotros. Prácticamente para detectar fraude, lo único que contamos en estos casos es con el CENAE, que a veces no está bien declarado, y con la curva de consumo. Pero en otros países, por ejemplo Latinoamérica, donde no hay esta separación entre distribuidora y comercializadora, tienen todas las variables socioeconómicas. Y ahí están mejor caracterizados los clientes. Otro tema. Bueno, la cantidad de datos es enorme, como os he dicho antes, y esto hace complicado todo. Y bueno, pues tienen que ser proactivos con los tipos de fraude conocidos y reactivos con los no conocidos. Es decir, una vez que yo detecto un tipo de fraude, lo que tengo que hacer es explorar mi base de datos para buscar gente que está haciendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, típico fraude.
puentear, tengo una trifásica, que significa que tengo 3 accesos a mi contador, que eso es cuando tengo ya mucho consumo, eso ocurre siempre. Pues lo que hago es que una de las fases la quito del contador, hago que no pase por el contador, entonces de repente mi consumo baja 1/3. Pues eso es una manera. A ver. Vale, y esto es más o menos decir lo mismo, que hay que detectar los comportamientos fraudulentos y detectar los nuevos patrones. ¿Qué sistema montamos nosotros? Pues montamos un sistema con datos históricos que tuviéramos etiquetados con quién hacía fraude. Entonces, lo que hacíamos era adaptar unos sistemas que se aprendieran esos tipos de fraude para detectar los que hubiera en los consumidores. Y también unos sistemas que llamamos de detección de anomalías, que es decir, este consumidor, el que sea, es raro. Este es raro. Este no se parece a todos los de alrededor. No se parece a ninguno de los que tienen una actividad económica como él. Por ejemplo, una que se detecta muy fácil. Que ahora, por cierto, Endesa está en una auténtica campaña contra ellos. Los cultivadores de marihuana. La curva de carga de un cultivo de marihuana es muy fácil de detectar porque es muy alta, o sea, se consume mucho porque están unas luces muy potentes todo el día puestas y muy plana, todo el día igual. Entonces, si detectamos un consumo que sea muy alto y muy plano, todo el día igual, pues tenemos muchas probabilidades de que ahí haya un cultivo de marihuana. Entonces, eso ya nos guía un poco. Bueno, pues como ese, otros ejemplos que puedan detectar, en este caso puede no ser un fraude, puede que el tipo esté pagando su luz religiosamente. Esto lo que pasa es que es un delito, pero no porque esté robando la electricidad, sino porque está haciendo una actividad no admitida, ¿no? Bueno, conseguimos un 83%, está en una zona que he ofuscado el mapa para que no se diga dónde hemos estado y dónde no. Espero que no lo... una vez le estaba contando esto algo parecido a una persona que es de ahí, de donde es ese mapa, y lo reconoció aún así. Digo, me caché en la mar. Y eso que lo he escondido todo lo que he podido, pues lo reconoció. No os diré de dónde es esto para no desvelar más de lo que debo. Pero bueno, es un sistema, con esto lo que hemos conseguido es un sistema que sea con estas capacidades que os he dicho, ¿no? Que sea adaptable, que se autoaprende. Bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechos. Otro tema, mantenimientos. Los mantenimientos hay que hacerlos siempre, en todo. Si cogemos un coche, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es que hay que hacer mantenimiento de reparación, que es el que pone aquí abajo a la izquierda. Este gráfico, naturalmente, no es mío, sino que lo cogí de Forrester, un informe que hizo en el año 2014, pero como me gustó mucho, lo uso siempre, porque me va avanzando en capacidad de uso de datos para mejorar el mantenimiento, ¿vale? Entonces, la primera es mantenimiento de reparación, el segundo es cada X tiempo o cada X kilómetros tengo que hacer cosas, por ejemplo, cambiar el aceite, por ejemplo, que eso es cada X tiempo, por ejemplo, cambiar la correa de la distribución, que eso es cada X kilómetros. Eso son todo cosas que hacemos en el coche. No son demasiado listos, no hay que hacer más que contar y ya está, ya sabemos cuándo toca. El siguiente, mantenimiento basado en la condición, es decir, observo cómo está y digo, oye, que me hace un ruidito. Pues si me hace un ruidito, lo llevo al taller, ¿no? Eso es basado en condición. Naturalmente, esto lo que hacemos es que le ponemos sensores, algunos de ellos sensores de vibraciones, que sería el equivalente, ¿no? Las vibraciones son muy importantes. La temperatura es muy importante. Si se me calienta algo mucho, es también. Esto es mantenimiento basado en la condición. Y el mantenimiento preventivo es una mezcla de todo lo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando además tengo un histórico de cuándo se han producido las averías y qué pasó con unas cuantas variables, a lo mejor ya estamos hablando en vez de un coche, de toda una central o de por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado
a un calentador de una central, lo que hace que hierva el agua para poder generar vapor y eso pasarlo por una turbina y que genera electricidad, pues eso es el mantenimiento predictivo, porque soy capaz no solo de hacer una cosa con mi estado actual, que es el mantenimiento basado en condición, sino que la evolución de los estados sin llegar a la avería, ya sé que esto va a llegar a una avería. Entonces, predigo que aquí va a haber una avería y, por tanto, hay que ir a arreglarlo antes de que ocurra, porque se divide por 10 el coste en un sistema. Si arreglo la avería antes de que ocurra, si el sistema, si dejo que se rompa y luego lo arreglo, ¿no? Entonces, luego, además de estar predictivo, tendremos los prescriptivos, que son los que nos manda el fabricante, y finalmente hoy en día a lo que se tiende con los grandes sistemas es a un mantenimiento basado en la fiabilidad. Es decir, no solo tengo un mantenimiento predictivo y prescriptivo en marcha, sino que además estudio la arquitectura de mi sistema, dónde están los fallos repetidos, etcétera, para ver cómo puedo hacer modificaciones que minimicen las averías, ¿no? Y eso es cómo se está manejando hoy los datos. Si en algún momento digo algo que no que sea un poco rarito o no se entienda bien, por favor paradme, porque ando un poco rápido ya, porque no quiero pasar mucho de la hora, no sé ni qué hora es. Las 10, bueno, pues estamos casi fuera. Vale, mantenimiento predictivo, que es de lo que os he hablado antes. He querido coger esto que lo encontré porque me gusta mucho para que veáis cómo se hace el tema, por ejemplo, en un aerogenerador. Pues mira, hay una serie de puntos donde hay sensores. Típicamente, los sensores más importantes son los que están en las palas, que son unos que se llaman acelerómetros, para ver que no haya fisuras en la pala, porque si se rompe una pala, se monta un cirio importante. La pala sale volando, puede romper lo que sea, aparte de que se te avería muy fuerte el sistema, ¿no? Detrás de la pala lo que hay es un eje muy gordo que transmite el movimiento circular a lo que llaman una caja multiplicadora, que es básicamente una caja de cambios llena de lo que llaman orbes, que son ruedas dentadas que multiplican o desmultiplican la velocidad para que siempre vaya a una misma velocidad, y eso es lo que engancha con el generador, con una bobina y un generador que me genera electricidad a 50 hercios y a la tensión que se le haya mantenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se rompe aquí más? Pues la caja de multiplicadora, el eje central, que llaman el buje, y a veces la rotura de palas. Entonces, eso hay que tenerlo monitorizado. La multiplicadora se monitoriza sobre todo por la temperatura, por las vibraciones y por lo que el nivel de partículas en el aceite. Y bueno, pues lo que se hace es que cuando se llega allí, muchas veces, como es la multiplicadora el elemento en que más difícil de examinar y que primero se suele romper, pues se usan endoscopias, como pone ahí, ¿no? Se usa un tubo para ver por dentro del aceite, a ver qué vemos, si vemos que le falta un diente, alguna de ellas, o alguna cosa de esas, ¿no? Y bueno, pues con eso lo que se intenta es hacer un mantenimiento justo cuando hay que hacerlo, es decir, ni antes ni después, sino cuando ya está a punto de romperse pero no se ha roto, ahí lo cambio. Cambiar una multiplicadora que se ha roto son varios millones de euros. Más aún si resulta que ha habido una lluvia, como por ejemplo estos días, y está embarrado el camino porque tengo que alquilar una grúa que me cuesta a lo mejor 10.000 euros al día alquilarla, la tengo que llevar hasta allí porque y tengo que subir la multiplicadora. Una multiplicadora es como una cama de matrimonio, más o menos, de grande. Entonces tengo que subirla hasta esas alturas tremendas y meterla por el techo y sacar la otra. Entonces, toda esa operación más el lucro cesante del tiempo que está el aerogenerador sin funcionar hace que una rotura de multiplicadora puedan ser varios millones de euros. Bueno, hoy, esto estaba preparando, pero ya tenía el tiempo justo antes de la presentación, pero me lo he comido con lo que os he contado al principio. Os quería comentar un poquito la otra gran predicción que es muy importante, que es la predicción de viento, de producción de aerogeneradores
o la producción eólica. La producción de viento, lo que hago es, tengo un histórico de vientos, de los vientos que ha hecho en la zona donde tengo mi planta, y tengo un histórico de las producciones, o sea, de la generación que he tenido en el parque. Entonces, con ese histórico lo que hago es que corro un modelito que me relaciona una cosa con la otra. No hay ninguna fórmula matemática que me lo relacione y, por tanto, lo tengo que hacer por medio de metodologías de Machine Learning. Entonces, cuando tengo eso corrido y ya tengo un sistema ajustado, lo que hago es que cojo las predicciones meteorológicas de viento y con mi modelo genero unas predicciones de generación para dentro de las próximas, por ejemplo, para el próximo día, para ir al mercado diario, ya sé que a las 10 yo voy a hacer 50, a las 11 voy a hacer 55, pero a las 12 voy a bajar a 40 o lo que sea. Y con eso es con lo que yo puedo ir a ofertar al mercado diario. Lo mismo para la solar. La solar es más fácil todavía porque en todo momento sé dónde está el sol, pero lo difícil de la solar es saber cuántas nubes voy a tener entre el sol y yo, porque en verano es muy fácil y en invierno también. En verano casi ninguna y en invierno mucho tiempo. Pero en primavera y en otoño la cosa se complica bastante, ¿no? Entonces, hacer una buena predicción de la nubosidad me va a permitir poder ir al mercado con, bueno, pues con mayor precisión y porque, claro, yo voy a vender algo, una cantidad de electricidad. Si luego resulta que produzco de más o de menos, me lo penalizan, me multan por ello. Entonces, cuanto mejor diga lo que voy a hacer, pues mejor me sale el caso económico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era lo que yo os quería comentar. Estos son los casos que os quería yo comentar para que más o menos veáis dónde se aplican los datos en los sistemas eléctricos. Y hasta aquí llego. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Puedes dejar de compartir la pantalla si quieres para que podamos hablar, Pedro. Perfecto. Ya está. Bueno, a mí me ha venido de maravilla toda esa primera parte tuya, porque la verdad es que uno quiere entender cómo es el mercado este de la electricidad y esto es un mundo que parece oscuro total, pero por eso te digo, me ha venido de maravilla. Pues bueno, me alegro mucho. Por lo menos eso que nos llevamos. Pedro, una pregunta que te quería hacer. Primero, felicitarte porque me ha gustado mucho la presentación, ha sido muy didáctica y como dice Alfonso, yo también he aprendido bastante. O sea que muchas gracias por la presentación. Pero una pregunta que tengo en el aire. Para el transporte de la energía hasta el cliente, hasta ahora se utilizaban líneas en alterna, ¿no? Pero creo que ahora se está pasando a hacer el transporte en continua. ¿O esto es un mensaje que estoy...? No, en general la alterna está aquí para quedarse. Solamente en algunos momentos, en algunos puntos muy delicados, por ejemplo, en la conexión con Francia, hay un punto en que se pasa de alterna a continua y luego otra vez se vuelve alterna. Pero tal como está montado el sistema eléctrico está todo en alterna y es por un tema, y es que se minimizan las pérdidas en el transporte. O sea, la alterna te permite que las pérdidas en transporte sean lo mínimo posible, porque, fijaos, un cable que sea con corriente continua, si lo pongo debajo una tierra, pues tengo un condensador. Bueno, es que os cuento cosas que son muy eléctricas, pero bueno, simplemente quedémonos con esto. Las pérdidas se minimizan usando corriente alterna. Hay una gran lucha entre, ya esto es historieta de la abuela cebolleta, pero hubo una lucha entre Tesla y Edison en su momento. Thomas Edison quería continua y Tesla decía que eso era una barbaridad. Tesla es probablemente el mejor ingeniero que ha habido probablemente de todos los tiempos. O sea, era una persona brillante, tan brillante técnicamente como poco brillante para los negocios, que murió
absolutamente arruinado después de todo lo que inventó. Pero él dijo que era una barbaridad y que esto tenía que ser todo alterna porque era la manera de perder lo menos posible en el transporte. Y así va a seguir siendo. En algunos momentos, a ver, la solar se produce en continua. La solar produce continua. Y hay que meterle un alternador para convertirlo en alterna. Entonces, que en algún sitio te puede interesar llevar un poco la continua a algún lado para luego ponerla en la alterna, que es como funciona el resto del sistema, puede ser. Pero ya te digo que serán siempre temas puntuales. No está previsto que cambiemos a continua, desde luego, en los próximos años. Oye, Pedro, Gracias. Sí. Perdona que te interrumpí, creí que habías terminado. Adelante. Una pregunta que te quería hacer. Este sistema que nos explicas es súper complejo de gestionar, pero resulta que ahora, si ponemos encima de nuestra casa unas placas solares, pues nos convertimos también en un generador, que también debe de entrar en este lote que estáis montando. Entonces, esto va a ser muchísimo más complicado todavía de lo que es ahora. Hacia un futuro próximo, pienso yo, ¿no? Muy complicado. Mira, tiene dos complicaciones. Una, la complicación técnica, de decir, oye, donde antes iba la electricidad en una dirección y estaba todo previsto y los transformadores y todo iban en esa dirección, ahora entra la electricidad en cualquier dirección, ¿sabes? Entonces, porque tú inyectas desde tu casa, que a lo mejor inyectas mucho más que consumes en algunos momentos del día, ¿sabes? Entonces, digamos que dar la vuelta a la electricidad. Y eso para los sistemas tradicionales es muy complicado. Hay que usar electrónica para que lo aguanten. Y luego, desde el punto de vista económico, porque tú inyectas con afán de ganar dinero con eso, ¿sabes? Para venderlo. Entonces, eso lo que se está haciendo son figuras de empresas que van por ti al mercado que he dicho, al mercado diario, a ofertar tu electricidad a un coste determinado. Y lo ofertan por ti porque lo ofertan por muchos además. O sea, lo que hacen es que acumulan oferta y se convierten en alguien que oferta, digamos, con más fuerza. Porque si vas tú, dices, no sé ni qué hacer, ni qué precio poner, ¿sabes? Pero si va ya alguien que lo que hace es acumular mucha, pues puede ir al mercado con eso. Entonces, esa es la manera en que estamos ahora, por un lado con electrónica y por otro lado con acumuladores de oferta para ir a los mercados. Gracias. Yo os cuento para vuestra información, hemos comprado paneles solares a una compañía que los ha puesto en Extremadura. Yo vivo en Madrid. Así que aquí me tenéis que cada vez que voy a poner la lavadora ando mirando si hace sol en Extremadura o no, claro. Es el tema. Yo ya el mapa del tiempo no me fijo lo que va a hacer en Madrid, sino lo que va a hacer en Extremadura. Pero bueno, pues así estamos. Hemos conseguido abaratar. Lo que pasa es que al principio nos compraban la energía y nos la vendían al mismo precio y ahora cuando nos tienen que vender nos lo venden más caro que cuando nos lo compran. O sea que nos han metido una vuelta de tuerca. Pero no es culpa de ellos. Yo creo que es culpa más bien de porque esto es una compañía pequeñita, por cierto, vasca. Lo digo por ti, Guillermo. Pero yo creo que las grandes que no les ha gustado nada el plan de que nos pongamos todos un panel solar en el desierto de los Monegros, claro. Visto que perdían negocio. Bueno. ¿No será la empresa SolarPack? Sí, esa es. Vale. Y yo también estoy ahí. Sí, ¿tú también miras el tiempo que hace en Extremadura o tus paneles están en los Monegros? ¿Dónde los tienes? Bueno, pues nada, eso es. Yo entiendo lo de la subasta, Pedro, pero así visto desde el punto de vista de una ama de casa, esto es como si yo voy a la compra, compro 1 kilo de naranjas y 1 kilo de solomillo y me lo venden todo a precio de solomillo. O sea, lo más caro que he comprado, ¿no? Más o menos está en la historia, ¿no? Bueno, al más caro que casa. O sea, hay gente que se queda, que lo querría vender más caro todavía y ya no encuentra quien se lo compre. Entonces, no se ha encontrado, por más que han buscado, no es nada fácil buscar un método alternativo que sea más... O sea, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que habéis oído hablar de los beneficios caídos del cielo, de los windfall profits y todo esto? Que eso se les ha llenado la boca a los del gobierno con esto y que hay que ver. Vamos a buscar a ver cómo conseguimos
abaratar esto, buscando algún atajo, como hacemos siempre con todo lo que se nos ocurre, que buscamos atajos. Bueno, me iba a poner a criticar, no, ya no critico.